empiezas el día bien, desayunas más o menos bien, comes bastante saludable, tienes claro lo que tienes que hacer a lo largo del día y de hecho si alguien viera desde fuera solo esa parte de tu día diría que lo tienes todo bastante controlado con tu dieta. Vamos, que sabes lo que haces, ¿no? Pero llega un momento, normalmente por la tarde o por la noche, en el que la cosa cambia. Empieza a picar, te apetece algo dulce, luego algo salado, ¿no? O incluso te sientas a comer con la idea de que hoy lo vas a hacer muy bien y cuando te quieres dar cuenta, pues has comido bastante más de lo que querías o directamente has perdido ese control que sentías por la mañana. Y también pasa mucho pues, lo típico de hacerlo perfecto varios días seguidos y de repente pues, un día se te va de las manos completamente y como que se rompe todo. Y claro, ahí es donde aparece el pensamiento de es que no tengo control con la comida, ¿no? Y muchas veces pues, te acabas creyendo que ese es el tema y que solo es un tema de que tú no controlas. Pero quiero que te quedes con esto desde el principio y es que el problema posiblemente pues, no es tanto que tú no tengas control, el problema seguramente está en que estás intentando entenderlo y solucionarlo de una forma que no es la correcta para ti. Así que en este vídeo te voy a explicar por qué te pasa realmente todo esto y sobre todo pues qué puedes empezar a hacer desde ya para cambiarlo en función de tu caso. Y bueno, antes de seguir, pues te pongo un poco en contexto. Yo soy Alberto Cara, como pondrás ahí abajo. Suscríbete y esas cosas. Y me dedico a esto de la nutrición y el entrenamiento y trabajo con bastante gente que está exactamente en esta situación que te acabo de describir. Gente que quiere hacer las cosas bien, mejorar su físico, ganar masa muscular, perder grasa, que entrena, que más o menos pues, sabe lo que tiene que hacer, pero que luego con la comida pues, siente que no termina de tener ese control. Y de verdad, esto es mucho más común de lo que parece. No es que te pase algo raro, ni mucho menos. Y el tema es que esto no se arregla apretando más o echándole más fuerza de voluntad. Porque si fuera así, pues posiblemente pues, ya lo habría solucionado, ¿no? Cuando entiendes qué hay detrás de todo eso, es cuando puedes empezar a ser bastante más fácil cambiarlo. Así que vamos a verlo en este vídeo. Entonces, claro, vamos a empezar a hacernos preguntas, ¿no? Y vamos a empezar con una muy importante, que esta es la que casi nadie se hace. Cuando dices que no tienes control con la comida, ¿a qué te refieres, no? Porque muchas veces usamos esa frase como un cajón desastre, ¿no? Y metemos todo ahí. Pero si te paras a pensarlo un poco, pues no es lo mismo una cosa que otra. No es lo mismo que estés picando durante todo el día sin tener hambre, que llegues a casa y comas en automático, ¿no? Mientras ves una serie, o que empieces a comer y no puedas parar, o que uses la comida cuando estás estresado o rayado por algo, o que lo hagas perfecto varios días y luego tengas un día en el que se te va completamente de las manos, ¿no? O simplemente que comas por aburrimiento, o incluso que sigas comiendo aunque estés lleno, no sé, hay muchas situaciones. Todo eso desde fuera pues puede parecer lo mismo, porque al final lo resumimos en pues no tengo fuerza de voluntad o no tengo control sobre la comida, pero en realidad pues son conductas bastante diferentes y lo más importante, tienen causas distintas detrás y posibles soluciones distintas también. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Pues que si tú tratas todos esos casos como si fueran exactamente el mismo problema, pues intentas aplicar siempre la misma solución, ¿no? Y ahí es donde no funciona nada. Es como si como si a todo le pusiera el mismo parche sin entender qué es lo que hay debajo. Entonces, el primer paso, que parece una tontería pero no lo es, pues es dejar de tratar todos los problemas como si fueran uno solo y empezar a entender qué tipo de situación es la que te está pasando a ti en concreto, ¿no? Porque a partir de ahí es cuando ya puedes empezar a hacer algo que tenga sentido de verdad para ti y que te pueda hacer mejorar. Y bueno, vamos con otro punto importante, ¿no? Que también suele extrañar un poco a la gente cuando se lo dices, y es que, como ya venía diciendo, esto no va de fuerza de voluntad. De hecho, tú piénsalo, si la razón por la que no eres capaz de controlar tu dieta fuera un problema de disciplina, de echarle ganas o de venga, ahora sí que sí, lo más probable es que ya lo hubieras solucionado. Porque no eres una persona inútil, ni eres vago, ni nada de eso, ¿no? O sea, seguramente para otras cosas tengas una capacidad y una disciplina increíble. Es más, yo trabajo con gente que es súper disciplinada en otras áreas, gente que entrena bien, gente que cumple en el trabajo, gente que tiene responsabilidades, que es constante, y aún así con la comida le pasa esto. Vamos, que no encaja mucho con eso que tanto dice la gente perfecta en redes sociales, ¿no? De te falta fuerza de voluntad, etcétera. Entonces, ¿qué está pasando realmente? Pues que estás en un contexto en el que hacerlo bien es más difícil. Y ojo, porque le puedes dar la vuelta. Por ejemplo, si llegas con hambre, cansado, con mil decisiones encima, con comida hiperpalatable delante, con hábitos que ya tienes automatizados, pues no puedes pretender que todo eso se solucione
diciendo, pues venga, que me voy a controlar, ¿no? Con fuerza de voluntad. Pues es que eso es poco realista. Por eso la clave, pues no siempre es apretar más, no es exigirte más, no es volverte más estricto, porque eso muchas veces incluso empeora la situación. La clave puede estar en hacer que jugar a tu favor sea más fácil. Es decir, que tu entorno, tus hábitos, tu forma de comer, tu día a día, pues estén planteados de tal forma que te lo pongas más fácil, porque cuando tienes que estar tirando de fuerza de voluntad constantemente, normalmente es cuestión de tiempo que falle en algún momento. Otro punto importante que normalmente no se tiene en cuenta es el hecho de que todo esto es bastante más complejo de lo que parece, porque tu forma de comer, tu conducta con la comida no depende de una sola cosa, no es solo tengo hambre o no tengo hambre o me controlo o no me controlo. Hay muchas más piezas, ¿no? Por un lado está la parte más fisiológica, más de cuerpo, por decirlo así, ¿no? Que tiene que ver con el hambre, con la saciedad, las señales que te manda el cuerpo, ¿no? Que esto no es aleatorio, eso está bastante regulado a nivel hormonal, energético, etcétera, ¿no? Es fisiología. Luego está la parte psicológica, que tiene que ver con el estrés, con las emociones, con cómo usas la comida en tu día a día, ¿no? Sin darte cuenta muchas veces. También están los hábitos, todas esas cosas que haces en automático sin pensarlas, cuando, yo qué sé, como el típico de sentarte en el sofá, ¿no? Y abrir algo de comer casi sin darte cuenta. El entorno también, que esto influye muchísimo más de lo que parece, por lo que tienes a mano, lo que ves, lo que hay en casa, lo que hay en el trabajo. Y luego, pues todo el aprendizaje previo que hayas tenido, ¿no? Todo lo que hayas hecho durante los años previos, pues con la comida, pues dietas, restricciones, normas que te hayas autoimpuesto, creencias que tengas, todo eso te va dejando huella. Y además de eso, pues otro punto importante que muchas veces no se dice es que no todo el mundo responde igual a la comida, ni a las dietas, ni al entorno, ni a nada de esto que estábamos comentando, ¿no? Hay diferencias individuales, hay cierta predisposición, hay gente que tiene más sensibilidad a ciertos estímulos que otra, y eso cambia mucho las cosas. Por eso no existe una única solución que funcione para todo el mundo. No hay un haz esto y ya está que valga para todos los casos, ¿no? Pero eso, bueno, no significa que no se pueda hacer nada. Al contrario, significa que hay que entender qué está pasando en tu caso y trabajar sobre eso. Porque aunque cada persona es diferente, sí que hay algunos patrones que se repiten mucho. Y ahí es donde podemos empezar a meter mano, ¿vale? Vamos a bajarlo al mundo real y al día a día, porque aquí es donde vas a entender por qué te pasa esto en el día a día. Y ya verás que no es tan raro, ¿eh? Te voy a plantear varias situaciones muy típicas, ¿no? En personas que no son capaces de controlar su dieta, porque lo más probable es que te veas en una o en varias de estas. La primera, que es muy común, pues es que realmente pues, no te estás saciando bien a lo largo del día. No es que tengas un hambre exagerada, incontrolable en un momento concreto, es que comes, pero no te quedas del todo satisfecho en ningún momento. Vas haciendo comidas, pero pues, no te sacian apenas y eso hace que estés más pendiente de la comida, que te apetezca picar más o que cuando empiezas a comer pues te cuesta más parar. Esto pasa mucho pues, cuando las comidas son pequeñas o tienen poca fibra, por decir algo, ¿no? O poco volumen. Y aquí el ajuste a hacer pues, es bastante evidente, ¿no? No es comer más y ya está, sino es hacer que tus comidas pues, te dejen más satisfecho. Meter suficiente proteína y fibra, acompañar las comidas pues, con alimentos que tienen más volumen, con verduras, frutas, patatas, legumbres, y no quedarte siempre con esa sensación de me podría haber comido algo más, ¿no? Porque si no te sacias con las comidas principales, luego no tirar de otras cosas es más complicado. Otra situación muy típica es que pues, llega a la tarde o a la noche bastante reventado ahí de todo el día, ¿no? Y ahí es donde se te puede complicar el asunto. Durante el día pues lo llevas bien, cumples, haces lo que en teoría toca, pero según va pasando el día vas perdiendo capacidad de decidir bien, ¿no? Y por eso muchas veces por la noche es cuando más le cuesta a la gente, ¿no? No es una casualidad. Y la solución no suele ser exigirte más, tener más fuerza de voluntad, etcétera. Puede ser tener menos que decidir en ese momento. Tener más o menos claro qué vas a comer, pues no improvisar siempre, no depender del ya veré luego, ¿no? Porque el ya veré luego ese, cuando está reventado, suele acabar regular. Entonces, esa sería un poco la idea. Y bueno, otra cosa que le pasa mucho a la gente, pues es que usa la comida como forma de desconectar, aunque no lo piense así o no sea consciente de ello. Pues hay gente pues, que llega a casa, pues se sienta, se come algo y no es tanto por hambre, es por relajarse, por cambiar el chip, ¿no? Y esto es bastante normal. Pero claro, si lo único que haces para desconectar al final cada día es la comida, pues vas a estar repitiendo lo mismo y eso no te va a beneficiar. En este caso, pues no se trata de quitar la comida de golpe, ¿no? Sino darte cuenta de lo que te pasa, cuándo te pasa e intentar no depender de eso, ¿no? Otra situación muy típica también, pues que tu entorno te lo ponga complicado, ¿no? Si tienes comida muy apetecible siempre a mano, estás rodeado de estímulos, ¿no? Todo te invita a comer y claro, pues confiar en ese contexto de que todo va a depender de tu control, pues tampoco suele ser suficiente, ¿no?
Y ahí muchas veces el cambio no es mental, es más práctico, ¿no? Cambias pequeñas cosas pues para que no tengas que estar resistiéndote todo el rato, ¿no? a esos estímulos, como por ejemplo, pues que la mayoría de lo que haya en tu casa sean buenas opciones. Y por último, pues bueno, algo que veo muchísimo, sobre todo en gente que quiere hacerlo muy bien para mejorar su físico y quiere un cambio en su cuerpo, etcétera, pues es la mentalidad del todo o nada. El típico de entre semana lo hago todo perfecto y el fin de pues ya veremos, ¿no? O esto lo puedo comer y esto no, o ya que he fallado da igual, ¿no? Y claro, eso acaba pasando factura porque entonces siempre que te salga un poco del plan, pues ya lo vas a tirar todo por la borda, ¿no? Vamos, que es como si te estuvieras comiendo unos macarrones con tomate, se te cae uno en la camiseta y por eso ya decides coger la lata de tomate y echártela entera encima, ¿no? En esto muchas veces pues la solución precisamente tampoco está en apretar más, ¿no? Pues quizás pasa por dejar de ser tan rígido, tan extremo en tu forma de ver la dieta y la comida, ¿no? Y en verlo de una manera más sostenible. Entonces, con todo lo que hemos visto, aquí viene una de las partes más importantes del vídeo porque es donde mucha gente puede empezar a notar cambios de verdad. Hay que entender que no todo va de que tú tengas que controlar más. De hecho, muchas veces cuando alguien mejora su dieta no es porque tenga más fuerza de voluntad, es porque empieza a hacer ciertas cosas en su día a día que hacen que comer bien pues, sea más fácil casi sin darse cuenta. Y ahí es donde puede haber varios hábitos que pueden marcar bastante la diferencia. El primero es que tus comidas te sacian de verdad, como decíamos antes, ¿no? No solo cumplir lo que toca en el papel, sino acabar de comer y quedarte bien, ¿no? Y aquí hay dos cosas que ayudan mucho. Suficiente proteína y fibra en cada comida, ¿vale? Que a nivel fisiológico pues tienen bastante efecto sobre tu saciedad y acompañarlo con alimentos que te llenen más, que ocupen más volumen, como la fruta, verdura, patatas, legumbres, etcétera, ¿no? Como decía antes, no basarlo todo en alimentos muy densos que se comen rápido, te sacian poco, etcétera, ¿no? Porque cuando te sacias bien, baja mucho ese ruido mental con la comida. Y bueno, no estás todo el día como yendo a medio gas, ¿no? Ni comes lo suficiente como para quedarte bien, ni estás con mucha hambre, pero estás como en ese punto intermedio todo el rato y eso puede hacer que estés más pendiente de la comida y que cualquier estímulo te dispare la conducta de comer. Es mucho más fácil regular lo que comes cuando hay momentos en el día en los que te quedas más saciado y eso puede marcar la diferencia. Otro punto clave es la organización. No hace falta que lo tengas todo medido al milímetro, pero si cada día depende de lo que te apetezca en el momento, pues vas a tener que tomar muchas decisiones. Y eso, cuando estás cansado y con mil cosas en la cabeza, no suele salir bien. Tener una estructura mínima, saber más o menos qué vas a comer, tener opciones pensadas, preparadas, etcétera, pues hace que no dependas tanto del momento. Y eso, pues reduce mucho los fallos que puedas cometer con tu dieta. Luego está el descanso también, que parece que no tiene nada que ver con esto, pero sí lo tiene. Porque cuando duermes mal, pues o estás muy cansado, etcétera, normalmente tienes más hambre, te sacias peor y además se ve que se toman peores decisiones con la comida. Y no es una cuestión de una sensación sin más, sino que es un tema fisiológico y está estudiado que funciona así. Y eso te puede influir más de lo que parece. También, como comentamos antes, pues está el entorno, ¿no? Si tienes comida muy apetecible siempre a mano, pues si todo te invita a comer, si estás rodeado de estímulos, pues confía en que todo dependa de tu autocontrol, pues es que eso no te va a funcionar. Lo de intentar ser más espartano no te va a funcionar. Y por último, pues conectando con lo del todo o nada, etcétera, evitar extremos innecesarios, ni hacerlo perfecto siempre, ni dejarlo todo cuando algo se tuerce un poco. Ese punto medio, ¿vale? Aunque no sea tan llamativo, pues es que es lo que suele funcionar mejor a largo plazo. Entonces, si te tuviera que resumir todo esto en una idea, sería que no siempre es que tengas que controlarte más, es que puedes hacer que sea bastante más fácil no perder el control con la comida. Y eso bien aplicado puede cambiar las cosas mucho mejor, ¿vale? Entonces, bueno, con todo esto que hemos visto, es importante que tengas en cuenta que no es que tengas que encajar al 100% en un perfil concreto, ni que te pase solo una cosa. De hecho, lo más normal es que te veas reflejado en varias de las situaciones que hemos comentado, pero casi siempre hay una que predomina más, una que es la que más te está condicionando ahora mismo, y si identificas esa, pues bueno, ya tienes mucho ganado, ¿no? Porque vas a saber por dónde empezar. Para eso vamos a ver algunos de los patrones más habituales en personas que no son capaces de controlar su dieta, pues para que veas en cuál te reconoces más. El primero es el de lo hago perfecto hasta que deja de ser perfecto, ¿no? Gente que va muy estricta con la dieta, comiendo todo como tienen en ese plan, pues porque se lo han propuesto, están entrenando bien, ¿no? Pero llega un momento en el que eso se rompe un poco y ya se descontrola todo. Y aquí, en este perfil, normalmente no falta control, sino que suele sobrar rigidez. Rigidez en tu forma de ver la dieta, el ejercicio, la comida, etcétera, ¿no?
que hace que en cuanto hay un pequeño desvío, pues se te rompe todo. Y si te pasa eso, probablemente lo que te ayude no sea apretar más, sino relajarte un poco, ¿no? y asumir que no pasa nada por salirte un poco de lo que tenías pensado. El tema es seguir por donde ibas y ya está. Luego también está el perfil de ir picando durante todo el día. Pues no hay un momento de me he pasado muchísimo, pero sí un picoteo constante. Un poco por aquí, un poco por allá, ¿no? Ahora pillo esto, ¿no? Y cuando te das cuenta, pues se te ha ido bastante de las manos y tu ingesta calórica ha subido muchísimo, ¿no? Aquí pues suele haber dos cosas: falta de estructura y también un entorno que lo pone fácil. Tira mucho de improvisación, muchas decisiones abiertas y claro, pues es fácil caer, ¿no? Entonces el enfoque aquí suele ir más por organizar un poco el día y las comidas y reducir ese picoteo que por intentar tener más autocontrol, ¿no? Otro patrón súper típico es el de cuando empiezo ya no paro, que ese lo vamos a ver en el próximo día. Y esto pues suele pasar con ciertos alimentos en concreto. Empieza y te cuesta frenar. Y aquí normalmente pues hay una mezcla de dos cosas, ¿no? Además de que seleccionan alimentos que fomentan ese consumo impulsivo, ¿no? Hiperpalatables, etcétera. Pero si nos vamos a la persona, normalmente es que no está del todo saciada en general y además hay cierta mentalidad de restricción previa, ¿no? Cuanto más prohibido tienes algo, más peso va a tener cuando lo empieces a comer. Así que aquí el trabajo pues suele ir por mejorar la saciedad en general y olvidar esa visión de todo o nada, ¿no? Con ciertos alimentos. Luego está el de comer más por cómo te sientes, ¿no? Días más duros, más estrés, más carga, pues la comida aparece más, por ejemplo, ¿eh? Y esto, pues bueno, es que es bastante humano. El problema es cuando se convierte en la forma principal de gestionar todo, ¿no? Aquí el enfoque ya no es solo lo que comes, sino entender que, bueno, en qué momentos te pasa y no depender únicamente de la comida para regularte. Entonces, bueno, en resumen, seguramente no eres un único perfil, probablemente tengas varias cosas mezcladas, pero si identificas cuál es la que más peso tiene en tu caso ahora mismo, pues puedes empezar por ahí, ¿no? Y ya estás haciendo mucho más que la mayoría. Entonces, bueno, con todo lo que hemos visto, yo quiero que te quedes con una idea clave, y es que esto no va de que no tengas control con la comida y ya está, va de que probablemente no estás entendiendo del todo qué te está pasando y por tanto estás intentando solucionarlo de una forma que no encaja con lo que debería. Pues porque, como has visto, pues no es solo una cosa, puede ser un tema de saciedad, puede ser cansancio, fatiga, puede ser el entorno, puede ser la forma en la que tú te has planteado la dieta o que ves la comida, o una mezcla de varias. Y claro, pues si no lo identificas bien, es normal que sientas que no avanzas, ¿no? Así que en vez de intentar hacerlo perfecto a partir de mañana, que eso, pues ya sabes cómo acaba, quédate con algo mucho más simple, ¿no? Empieza por lo básico, identifica qué es lo que más te está pasando a ti en este momento y trabaja sobre eso. Aunque sea una cosa, ¿no? Que luego muchas veces todo lo demás pues empieza a mejorar sin tener que forzarlo tanto. Y de verdad, esto lo vemos constantemente con la gente con la que trabajamos. Y no es algo mágico, ¿no? Ni que cambie de la noche a la mañana, es ajustar lo que toca en cada caso. Bueno, y de todo el vídeo me quedo con una frase que quiero dejarte aquí. Y es que controlar tu dieta no es una cuestión de exigirte más normalmente, sino de necesitar menos control. Y bueno, ahí lo dejo. Si quieres profundizar más en esto, ves cómo lo aplico en personas reales, pues tienes mi web por aquí abajo en la descripción. Si te ha servido el vídeo, compártelo con alguien que esté en esta situación, que son muchas personas. Y bueno, es que hay gente que se siente así y no sabe ni por dónde empezar, y muchas veces la solución puede ser más sencilla de lo que parece. Dicho esto, sígueme en Instagram también, que suelo subir contenido bastante sobre estos temas. Y nada, que nos vemos en el siguiente.